Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 106 del curso de álgebra avanzada. Estábamos viendo ya el octavo tema del curso y último tema del curso, que es el tema de las sucesiones. Y estábamos discutiendo un ejemplo. En particular nos quedamos en este segundo que decía, dada la sucesión A sub n, yo sé que eso es una sucesión porque aparece un nombre de una sucesión, una variable sub n, donde la n va a ser valores naturales, números naturales, encerrados en esos dos signos que parecen como unos paréntesis puntiagudos, ¿verdad? Y dice que sus términos van a estar generados por esta fórmula. Negativo 1 elevado a la n más 1 por 1 menos n sobre 3 por n. Y la primera parte del problema nos pedía que determináramos los primeros 5 términos de esa sucesión. O sea, el término número 1, el término número 2, el 3, el 4 y el 5. Y claro, eso lo determinamos asignando a la n el valor 1, el valor 2, el valor 3, el valor 4 y el valor 5 respectivamente. Y ya habíamos visto, ¿verdad?, que el primero de los términos, el a sub 1, asignándole a la n el valor de 1, daba 0. El a sub 2, cuando la n valía 2, al sustituirlo en esa fórmula, nos daba que valía 1/6. El a sub 3, cuando la n valía 3, sustituyendo esa fórmula y evaluando, encontramos que valía negativo 2/9. Pues vamos ahora a ver el a sub 4, ¿verdad? Será asignándole en la fórmula de la sucesión a la n, le asignamos el valor 4, ¿ves? En vez de n aparece un 4 de aquí. Así que en la fórmula, donde quiera que aparezca n, ponemos 4. Negativo 1 a la 4 más 1, míralo aquí, por 1 menos la n, que es 4, sobre 3 por 4. O sea, negativo 1 elevado a la 4 más 1, que es 5, por 1 menos 4, que es negativo 3, dividido entre 3 por 4, que es 12. Fíjense que en esta fracción, 3 sobre 12, se puede reducir, ¿verdad? Porque ambos, tanto el 3 como el 12, son divisibles entre 3. 3 entre 3 da 1 y 2 entre 3 da 4. Así que será negativo 1 a la 5, que es negativo 1, porque tenemos una base negativa elevada a un exponente impar, va a dar negativo, y 1 a la 5 es 1. Y aquí nos queda menos 1 sobre 4, ¿verdad? Y multiplicar negativo 1 por negativo 1 sobre 4 es lo mismo que positivo 1 sobre 4. Así que el cuarto término, fíjense que nos dio un cuarto. El quinto término, pues, ahora donde quiera que aparezca n, ¿qué haremos? Ponemos 5, porque estamos buscando el quinto término, ¿eh? Así que será negativo 1, sustituyendo la fórmula, ¿verdad?, elevado a la 5 más 1 por 1 menos 5 sobre 3 por 5, ¿ves? Donde quiera que aparezca la n en la fórmula sustituimos 5, ¿verdad? Sustituimos lo que es la n en este quinto término, que es 5. Así que será negativo 1 a la 6, porque 5 más 1 es 6, por 1 menos 5, que es negativo 4, sobre 3 por 5, que es 15. Fíjense que esta fracción que nos ha quedado aquí ahora no se reduce, como ocurrió en el caso del cuarto término, que la fracción que quedaba aquí se reducía, pero aquí no se redujo. Así que será negativo 1 elevado a la 6, como 6 es un exponente par, una base negativa elevado a un exponente par daba positivo, y 1 a la 6 sencillamente 1. Y esto da negativo 4 sobre 5, así que es 1 por negativo 4 sobre 5, de eso mismo, el negativo de 4 quinceavos, y eso sería el quinto término. En la segunda parte de este problema dice que determinemos el término número 25 de esta sucesión. Bueno, pues, si el primero de los términos es cuando la n vale 1, el segundo es cuando la n vale 2, etc., pues el término número 25 es cuando la n valga 25. O sea, que estoy buscando a sub 25, ¿verdad? Así que será negativo 1, sustituyendo la fórmula que genera los términos de esa sucesión, elevado a la 25 más 1, por 1 menos 25 sobre 3 por 25, ¿ves? Donde quiera que aparecía la n, sustituimos 25. Así que será negativo 1 elevado a la 25 más 1, que es 26, por 1 menos 25, que es menos 24, sobre 3 por 25, que es 75. Así que será negativo 1 elevado a la 26, como 26 es un exponente par, esta base negativa es un exponente par va a positivo, y 1 a la 26 es 1, ¿verdad? Por negativo 24 sobre 75. Así que será 1 multiplicado por esto, pues da esto mismo, negativo 24 sobre 75. Y ese sería el término número 25 de esta sucesión. En la tercera parte de este problema pide colección los términos de la sucesión a sub n, de esta sucesión en un conjunto, ¿verdad? Pues, ahora decimos, bueno, pues los términos de la sucesión a sub n van a estar dentro de un conjunto, por eso los ponemos ahora entre llaves. Pues será llave y empezamos a enumerar los términos, ¿verdad? Fíjense que nosotros hacemos los primeros 5, ¿verdad? El 1, el 2, el 3, el cuarto y el quinto término. Así que podemos ir sustituyendo ahí, ¿verdad?, en el primer elemento que colocamos en esa enumeración del conjunto compuesto por los términos de esa sucesión para ir al 0. El segundo será 1/6. El tercero será negativo 2/9. El cuarto será 1/4 y el quinto será negativo 4 quinceavos. Y pone comas y 3 puntos, que así se sigue sucesivamente, ¿verdad?, colocando ahí los términos que vayan apareciendo según usted vaya asignándole a la n
valores de números naturales. De hecho, al llegar al término número 25 aparecería este término que está aquí, negativo 24 sobre 75, ¿verdad? Pero recuerde que usted enumera los primeros, y en este caso, como conocemos los primeros 5, enumeramos los primeros 5. Bien, pues ahí tenemos ese par de ejemplos, ¿verdad? El 1 que vimos en la lección anterior y el 2 que lo acabamos de terminar ahora. Pues fíjense en este comentario que dice que una sucesión puede ser definida en forma recursiva o inductiva. ¿Okay? Recuerde que eso es que usted define un valor o algo en términos de algo previo, ¿verdad? Cuando estudiamos eso en la inducción matemática. Bueno, pues mire, en este ejemplo dice considera la sucesión cuyos términos están definidos por estas fórmulas. G sub 1, el término número 1 de esa sucesión que se llama G, es el número 2. Y de ahí en adelante, de G igual, de n igual a 2 en adelante, G sub n será 1 sobre el cuadrado del término anterior a este, ¿verdad? Porque fíjense que dice G sub n menos 1, ¿verdad? Elevado al cuadrado. Bueno, pues determine sus primeros 5 términos, es lo primero que nos pide en ese problema. Pues el G sub 1 pues nos los dan. G sub 1 es 2, ese es el primer término. Ahora el G sub 2 tendríamos que sustituir en esta otra fórmula, ¿verdad? El G sub 2 cuando la n vale 2 será 1 sobre G sub 2, porque la n vale 2 ahora, menos 1 al cuadrado. Y esto dará 1 sobre, y G sub 2 menos 1 es 1, así que será G sub 1 al cuadrado. Y esto quiere decir el término número 1 de esta sucesión elevado al cuadrado. Pero el término número 1 tenemos aquí 2, ¿verdad? Así que será 1 sobre 2 al cuadrado. O sea, 1 sobre 2 al cuadrado es 4. Así que el término número 2 es un cuarto. El término número 3 también tendremos que sustituir aquí porque la n ahora fíjense que es 3 mayor que o igual que 1. Así que será 1 sobre G sub 3 menos 1 al cuadrado. Así que será 1 sobre G sub 3 menos 1 es 2 al cuadrado. Así que tenemos que coger el término número 2 y cuadrarlo. Pero el término número 2 es el que acabamos de evaluar ahora, que es un cuarto, ¿verdad? Así que será 1 sobre un cuarto, que es G sub 2, al cuadrado. O sea, 1 sobre, y el cuadrado de un cuarto es un 16avo. Y el recíproco de un 16avo es sencillamente 16. Así que ese sería el término número 3. El término número 4, sustituyendo esta fórmula, porque 4 es mayor o igual que 2, será el G sub 4 menos 1 al cuadrado. 1 sobre, ¿verdad? Eso. O sea, 1 sobre G sub, y 4 menos 1 es 3 al cuadrado. Así que será 1 sobre el término número 3 al cuadrado. El término número 3 lo encontramos aquí, que es 16. Así que será 1 sobre el 16 al cuadrado. Y 16 al cuadrado 256, así que será 1 sobre 256, y ese es el término número 4. Y el término número 5, ¿verdad? Será 1 sobre G sub 5 menos 1 al cuadrado. O sea, 1 sobre G sub y 5 menos 1 es 4, así que será G sub 4 al cuadrado. Pero G sub 4 es el término número 4 que lo acabamos de determinar aquí, que es 1 sobre 256, así que será 1 sobre 256 al cuadrado, ¿verdad? Así que será 1 sobre, y al cuadrado de 1 sobre 256, el cuadrado de 1 que es 1, sobre el cuadrado de 256 es 65.536. Así que el recíproco de esto es esta fracción virada al revés, o sea, 65.536. Y ese sería el quinto término de esa sucesión. Y en el segundo ejemplo dice, recoja los términos de la sucesión G sub n, esta que nos presentan aquí. Vamos a borrar ya esto porque ya eso lo discutimos, ¿verdad? Recoja los términos de la sucesión, que ahora se llama G sub n, ¿verdad? En un conjunto. Bueno, pues ahora tendremos que poner dentro de unas llaves los términos de esa sucesión G sub n, ¿verdad? Y como conocemos ya los primeros 5, pues vamos a colocar esos primeros 5 términos en la enumeración de ese conjunto que contiene a los elementos, o los términos más bien, de esa sucesión. 2, ¿verdad? Un cuarto, el tercero es 16, 1 sobre 256 y 65.536. Y así se sigue en adelante, ¿verdad? Así que eso sería la enumeración o la colección de esos términos de esa sucesión G sub n en un conjunto. ¿Okay? Bien, pues vamos a ver entonces lo siguiente. Fíjense que en los ejemplos anteriores, ¿verdad? Específicamente en estos que están aquí y en este, ¿verdad? Nos daban una fórmula para una sucesión y yo determinaba sus términos. Puede ocurrir que nos den los términos de una sucesión para yo determinar la fórmula que genera esos términos.
¿ok? Puede ocurrir que nos den los términos, o varios términos, porque no puede dar todo, ¿verdad? Varios términos de una sucesión para determinar la fórmula que genera dichos términos. Bueno, pues precisamente en los siguientes ejemplos, eso es lo que se nos pide, ¿ok? Determine la fórmula que genera los términos en las sucesiones que se muestran a continuación. Y seguimos allá, a continuación. ¿Ok? Y la primera dice así. Nos van a presentar los términos recogidos en un conjunto, ¿ok? Y la primera dice así: 1/2, el primer término, 3/4 el segundo, 7/8, el tercero y 15/16 es el cuarto término, ¿ok? Y yo quiero buscar una fórmula que me genere esos términos de esa sucesión que están recogidos en ese conjunto, ¿ok? Bueno, lo primero que yo voy a notar, ¿verdad? Usted empieza analizando esto, como que usted qué patrón usted ve, ¿ok? La primera cosa que me llama la atención es que el valor del numerador, 1, 3, 7, 15, es 1 menos que el valor del denominador, ¿verdad? Fíjense, este es 2 y este es 1, este es 4 y este es 1 menos 3, este es 8 y este es 1 menos 7, este es 16 y este es 1 menos 15, ¿verdad? Lo primero que notamos para descubrir un patrón, ¿verdad? Esa es la idea, ¿verdad? Un patrón de entre estos términos es que los numeradores son 1 menos que el valor que aparece en los denominadores. Ahora, ¿qué son esos denominadores? Miren, 2, 4, 8, 16. Con la experiencia que tenemos, el 2 es 2 a la 1, el 4 es 2 a la 2, el 8 es 2 a la 3 y el 16 es 2 a la 4. Así que fíjense que los denominadores son potencias de 2, empezando con 2 a la 1 y terminando con 2 a la 4, a la 1, a la 2, a la 3 y a la 4. Así que fíjense que la potencia coincide con el número del término. El primer término, 2 a la 1, el segundo término, 2 a la 2, el tercer término, 2 a la 3, el cuarto término, 2 a la 4. ¿Se fijan? El número del término coincide con la potencia del 2 que estamos considerando para el denominador. Segundo, notamos que los denominadores corresponden a las primeras 4 potencias del número 2, ¿no? El 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3 y 2 a la 4. Así
Así que, por lo tanto, si llamamos a esta sucesión, ¿cuál será la fórmula que me genera los términos de esa sucesión a sub n? El término número n, ¿verdad? Pues será, abajo es 2 a la potencia que sea, ¿verdad que sí? 2 a la n. Si es el primer término, 2 a la 1, que es 2. Si la n es 2, el segundo término, 2 a la 2, que es 4, para el segundo término, primero segundo. Si la n es 3, 2 a la 3, que es 8, que es el tercer término. Si es n igual a 4, pues el cuarto término será 2 a la 4, 16. Ese es el denominador del cuarto término, ¿verdad? Y el numerador, hemos realizado que era 1 menos que lo que es el denominador, ¿verdad? Así es que el numerador será esto que es el denominador, 2 a la n, esa potencia del número 2, menos 1 menos que lo que aparece en el denominador. Así que esta sería la fórmula que genera esos términos, ¿eh? Que dicho sea de paso, podemos dejar así, o si usted quiere, ¿verdad? Puede decir, bueno, pues esto, ¿verdad? Por la definición de Oppenheimer por el teorema, que dice cómo restar fracciones, esto se va a ver entre 2 a la n, 2 a la n entre el denominador 2 a la n, menos 1 sobre 2 a la n. Y 2 a la n entre el mismo es 1, menos 1 sobre 2 a la n. Y esta tendría otra forma, si yo quiero, en que puedo expresar la fórmula que nos da los términos de esa sucesión. ¿Okay? Bueno, vamos a ver este segundo ejemplo. En este segundo ejemplo dice así. Uno, negativo 1, 1, negativo 1, 1, negativo 1, etc. ¿Okay? Fíjense aquí nos dan, de hecho, los primeros 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 términos, ¿verdad que sí? Y fíjense que es 1 o negativo 1. En todo momento, 1 o negativo 1, 1 o negativo 1, etc. ¿Verdad que sí? Ahora, fíjense que esos unos o negativos 1 son potencias del número negativo 1. Eso es lo primero que vamos a observar, ¿verdad? Lo primero que observamos es que los términos de esta sucesión son potencias del número negativo 1. ¿Verdad que sí? Bien, ahora fíjense que la primera potencia que aparece no es negativo 1. O sea que no es negativo 1 a la 1, sino que aparece 1. Así que yo podría pensar que la primera potencia que aparece de negativo 1 en esta sucesión es negativo 1 a la 2. La primera no es negativo 1 a la 1, sino negativo 1 a la 2, ¿verdad? Para que dé 1 positivo. El segundo término es negativo 1 a la 3. No negativo 1 a la 2, como si fuera por ser el segundo término, sino negativo 1 a la 3. El tercer término es negativo 1 a la 4, ¿verdad? Para que aparezca 1 positivo. Así que fíjense que efectivamente son potencias de negativo 1, pero elevados a 1 más que la posición que ocupa ese término en la sucesión. O sea, negativo 1, en vez de a la 1, por ser este primer término, a la 1 más 1, 1 más que el número del término. El segundo término es negativo 1, que sería negativo 1 a la 3, pero como es el segundo término, es negativo 1 a la 2, que es el número del término, más 1, para que dé a la 3, ¿se fijan? Así es que, luego, la forma, si llamamos B a esta sucesión, la fórmula que nos da los términos, el término número n de la n es que la potencia a la n más 1, la potencia n más 1 del número negativo 1, ¿se fijan? Si la n es 1, porque ese es el primer término, será negativo 1 a la 1 más 1, que es 2, negativo 1 a la 2 es positivo 1 para el primer término, cuando la n vale 1. ¿Ves? Si la n vale 2, pues será negativo 1 a la 2 más 1, y 2 más 1 es 3, número impar, pues negativo 1 a la 3, una potencia impar da negativo, 1 a la 3 que es 1, negativo 1, ¿ves? Da negativo 1 a la 3, pero es para el segundo término, cuando la n vale 2, ¿se fijan? Así que esa sería la fórmula que nos dan esos términos de esa sucesión. Fíjense en este otro.
este otro nos da lo siguiente. 64, 8, 4, 2 raíz cuadrada de 2, 2 raíz cúbica, 2 raíz cúbica, 2 raíz cúbica de 2, 2, etc. ¿Okay? Fíjense que son unos términos un poco extraños, ¿verdad? 64, 8, 4, ¿verdad? 2 raíz cuadrada de 2, 2 raíz cúbica de 2, 2. Vamos a ver. Bueno, pues fíjense una cosa. ¿Qué relación hay entre 64 y el 8? Uno te puede decir 8 es una cuarta parte, una octava parte, ¿verdad? De 64. Pero entonces, ese mismo patrón no ocurre de aquí a aquí, porque entonces el 4 es la mitad del 8. Así que yo no puedo decir que va a ser el siguiente término, va a ser la octava parte del anterior, porque entonces el siguiente es la mitad del anterior. Y la siguiente ni siquiera es la mitad del anterior, pero no es 2, es 2 raíz de 2, ¿se fijan? Bueno, pues fíjense una cosa. Otra forma en que yo puedo analizar esto es que el 8 no es la octava parte de 64, sino que 8 es la raíz cuadrada del 64, ¿verdad que sí? Pero el 4 no es la raíz cuadrada de 8. Y el 2 raíz de 2 no es la raíz cuadrada del 4. Así que ahí tampoco hay un patrón. Sin embargo, sí, el 8 es la raíz cuadrada del 64 y el 4 es la raíz cúbica del 64. Así que ahí usted se sospecha algo, ¿ok? Notamos que el segundo y tercer término de esta sucesión son la raíz cuadrada y la raíz cúbica del primer término que es 64. ¿Okay? Fíjense. La raíz cuadrada de 64, la raíz cuadrada de 64, la raíz cúbica de 64. Vamos a ver cuál es la raíz cuarta de 64. Para verificar este patrón, investigamos. Bueno, fíjense. 64, 8 es la raíz cuadrada de 64 y 4 es la raíz cúbica de 64. Así que vamos a ver si 2 es la raíz, según fue la raíz cuadrada, la raíz cúbica. Si es 2 raíz de 2, es la raíz cuarta de 64. Vamos a ver cuál es la raíz cuarta de 64. Fíjense que sería la raíz cuadrada. Fíjense que 64 se le puede sacar raíz cuadrada exacta, ¿verdad que sí? Y la raíz cuadrada la raíz cuarta de 64 pues es 8, ¿verdad? Así que yo podría romper esa raíz cuarta de 64 en un radical compuesto que me pida la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de 64, ¿verdad? La raíz cuadrada de la raíz cuadrada de 64. Y esto sería la raíz cuadrada de... La raíz cuadrada de 64 es 8, ¿verdad que sí? Bien. Así que fíjense que la raíz cuarta de 64 es la raíz cuadrada de 8. Pero lo que aparece aquí no es la raíz cuadrada de 8, sino 2 raíz cuadrada de 2. Sin embargo, entonces la raíz cuadrada de 8 yo la puedo simplificar factorizando el 8 como 4 por 2, ¿verdad que sí? Que 4 por 2 da 8. Y al 4 yo puedo sacar la raíz cuadrada exacta, así que puedo sacar la raíz cuadrada de 4 afuera, que queda 2, y dentro me queda la raíz cuadrada de 2. Así que fíjense, sí, el siguiente término era la raíz cuarta de 64, del primer término, ¿verdad que sí? Así que va cumpliéndose el patrón, ¿verdad? La raíz cuadrada de 64 es 8, la raíz cúbica de 64 es 4, la raíz cuarta de 64 es 2 raíz de 2. Vamos a ver si la raíz quinta de 64 es esto, 2 raíz cúbica de 2. Raíz quinta de 64. Porque dice que la raíz quinta de 64, bueno, fíjense que
al 64, yo lo puedo factorizar como 32 por 2, ¿verdad? La raíz quinta de 32 por 2. Y al 32 yo sí le puedo sacar raíz quinta exacta, ¿verdad que sí? Y efectivamente la raíz quinta de 32 es 2. Y nos queda 2 por la raíz quinta de 2. Y fíjense que efectivamente ese es... Perdón, copié mal. Esta es la raíz 2 raíz quinta de 32, perdónenme. 2 raíz quinta de 32. 2 raíz quinta de 2, perdón. Y fíjense que efectivamente la raíz quinta de 64 del primero de los términos es 2 raíz quinta de 2. Arreglen este errorcito que haya puesto aquí 2 raíz cúbica de 2 y es 2 raíz quinta de 2. Así que esta sí es la raíz quinta de 64 del primer término. Así que fíjense que se va cumpliendo el patrón, ¿verdad? El 64, su raíz cuadrada, su raíz cúbica, su raíz cuarta, su raíz quinta. Fíjense, la raíz sexta de 64 es 2. Raíz sexta de 64 es 2. Y sí, porque 2 elevado a la 6 da 64. 2 por 2, 4. Por 2 una tercera vez, 8. Por 2 una cuarta vez, 16. Y por 2 una quinta vez, 32. Y por 2 una sexta y última vez, 64. Así que la raíz sexta de 64 efectivamente es 2. Así que, obviamente, luego, si llamamos, vamos a llevar a esta sucesión C, en vez de, ya llamamos A, B, C, a esta sucesión, la fórmula que nos da los términos de esa sucesión C es esta que dice aquí. Es C sub n, ¿verdad? La sucesión C sub n está dada por esta fórmula. La raíz enésima de 64, ¿verdad? Y usted dirá, pero eso funciona si la n es 2 en adelante, ¿verdad que sí? La raíz cuadrada de 64 es 8. La raíz cúbica de 64 es 4. La raíz cuarta de 64 es 2 raíz de 2. La raíz quinta de 64 es 2 raíz quinta de 2. La raíz sexta de 64 es 2, etc. Pero ¿y el primer término? ¿Cómo sale? Bueno, pues entonces fíjese, el primer término, usted tendría que aclarar donde estamos suponiendo que, fíjese que esa función es cuando la n es 2, ¿verdad? La raíz cuadrada, la raíz cúbica, la raíz cuarta, la raíz quinta, la raíz sexta. Pero fíjese que no tenemos la raíz primera. Así que yo podría decir, ahí aclarar si suponemos que la raíz primera, o sea, cuando la n sea 1, cosa que nunca hemos visto, ¿verdad? Que no hemos visto la raíz primera de un número. Pues si yo defino la raíz primera del número como el mismo número, pues entonces sí funciona esa fórmula, ¿verdad? Así que hay que aclarar aquí en este caso, donde definimos la raíz 1 o raíz primera de 64 como el mismo número 64 para que entonces sea aplicable a todos los términos que me presentaban en esa sucesión, ¿ok? Vamos a ver este cuarto ejemplo, que dice así. Dice 1, 4, 27, 60 y 256, 3125, etc. Tenemos esa sucesión donde nos presentan esos 1, 2, 3, 4, 5 términos. Bueno, 1, bien, 4, 27. Ya cuando llego al 27 yo noto que estas son potencias de ciertos números. Esta es la potencia número 1 del número 1. Esta es la segunda potencia del 2. Esta es la tercera potencia del 3. Esta es la cuarta potencia del 4. Me sospecho que esta es la quinta potencia del 5. Fíjense que digo me sospecho porque usted tendría que verificarlo, ¿verdad? Vea que 5 a la 5 es 5 por 5 por 5 por 5 y por 5. ¿Verdad que sí? Y esto es 5 por 5, 25.